estos espacios para compartir ideas sobre innovación, creatividad, tecnología, empresas y sobre todo personas, buena gente como la que tenemos aquí y magníficos profesionales. Hoy la verdad que bueno, estamos súper contentos porque es que tenemos aquí un grupo de expertos en su materia, gente como nos gusta, inspiradora e inspirable, gente que acude a estas llamadas que hacemos de vez en cuando con mucha ilusión y que estamos deseando escuchar, ¿no? Porque además hoy vamos a hablar de un tema sobre el que venimos dándole vueltas, especialmente en los últimos años, ¿no? Con esta idea siempre de reflexionar sobre el futuro, lo que viene, cómo el futuro lo construimos a base de las acciones del día a día, ¿no? No es un lugar que nos está esperando, sino algo que vamos construyendo en el día a día. ¿Qué va a ser de las agencias, no? Creo que llevamos todos como 50 años con la misma pregunta, pero hay una en el que todo cambia. Las agencias, ¿qué sentido tienen, no? Para una marca. ¿Qué sentido tienen para un departamento de marketing? Esa función que tenemos de compañero, de consejero, de brazo ejecutor. ¿Cómo marida, ¿no? En este menú con tantísimos ingredientes en el que estamos hoy día. Pues, bueno, pues hemos querido acompañarnos precisamente de marcas, de departamentos de marketing, de profesionales que están en el día a día trabajando con equipos internos, externos, pues, para que nos ayuden a seguir aterrizando esta idea que queremos hacer realidad en IN, ¿no? Que esa es nuestra visión de acercar a la agencia del futuro al hoy, ¿no? Sobre todo para dar los mismos servicios posibles y aportar valor, porque si no, ¿de qué sirve todo esto, no? Así que aprovecho también para hacer las presentaciones que hizo por Zoraida Prado, que es Marketing Manager en Sevilla Fashion Outlet. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. A Juan García Horta, jefe de comunicación de la Universidad Internacional de Andalucía, de OMIE. Todo un placer. Gran Javi Padilla, Marketing Manager de Sevilla Fashion, de Open Webinars. Entre muchísimas otras millones de cosas que has hecho, que seguro que luego nos vas contando. Y Saori Sala, que es la brand manager de Only You Hotels, que viene ahora un poquito tarde, así que se unirá. A ver, me encanta porque estáis representando diferentes sectores con los que además trabajamos mucho en el día a día, con puntos en común, puntos muy diferentes, marcas muy relevantes, ¿no? Y además, el típico perfil con el que trabajamos a diario en las agencias, que son a veces un jefe de comunicación, más perfil un poquito más prensa, comunicación corporativa, a veces más un CMO, un brand manager, que todos hacemos un poco lo mismo, pero con matices muy diferentes, que yo creo que en cada casa tienen su propio estilo a la hora de tener hasta sus organigramas, ¿no? Para mí la pregunta para abrir, y por favor, haced con las preguntas lo que os dé la gana, es, vosotros que trabajáis todos los días con equipos internos, con agencias, a veces más 360, a veces más especializadas, ¿qué es lo que más valoráis a la hora de elegir y luego especialmente en el día a día del trabajo de una agencia? Por ejemplo, Zoraida. Pues mira, nosotros tenemos una peculiaridad y es que al venir de una gran multinacional tenemos agencias que vienen desde corporativo, esto es en Londres, que no conoce la peculiaridad de cada uno de los centros, pero nos viene dada muchísimas campañas. Entenderme por campaña, imágenes con claims en inglés, que eso tenemos que cogerlo y adaptarlo a la realidad local. Pero sin mucho cambio, porque tampoco le gusta que le toque mucho lo que ellos han hecho en Londres. Entonces, luego aquí tenemos agencias que nos ayudan a bajar eso. Las agencias que buscamos aquí, me centro en estas, porque las de Londres no nos queda otra que aceptar lo que tenemos. Pero las que tenemos aquí, nosotros lo que buscamos, y siempre nos pasa, y no sé si a vosotros también, al principio el enamoramiento es maravilloso. Y como la agencia te presenta, cómo va a ser todo, cómo va a funcionar todo, y es fantástico, nos entendemos a la perfección y todo va estupendamente. Pero en el tiempo llega un momento en que se pierde algo, no sabemos muy bien el qué, y ahí empieza la cosa a quemarse. Y aquí también levanto la mano porque al final la empresa solemos formar parte de que eso ocurra. Pero es cierto que a nosotros también, cuando tú llegas, hablas con el CEO de la agencia. Hablas normalmente con una persona responsable que es senior, que entiende lo que te está hablando y habláis el mismo idioma. Conforme vaya pasando el tiempo, sientes que pierdes un poco de importancia dentro de la agencia. Y de repente te ponen un junior y como te empiezas a sentir que ya te tengo, ya no, eso nos ha pasado. Nos ha pasado con otras que evidentemente han sentido los colores, que yo creo que eso es lo que buscamos también.
que yo entiendo que las agencias, y digo porque vengo de publicidad, que dentro de los perfiles que hay en una empresa, creo que las agencias valoran mucho a alguien que entienda de lo que se está hablando, porque hay gente que no tiene ni idea de lo que se está hablando en publicidad. Yo entiendo que hay que ir cambiando el sombrero y ahora trabajo con el outlet, y ahora trabajo con webinars, y ahora trabajo aquí. Pero claro, empaparse de la estrategia, del posicionamiento, de entender que sí, que no, entenderse. Es que, claro, entenderse como la comunicación es tan complicada, incluso a veces la interna, que cómo lo vas a hacer muchas veces. Y todas estas cositas se presentan complicadas y es el reto de cada día con las agencias. Y es una maravilla cuando te encuentras gente que te entiende a la perfección y que todo fluye y va hacia adelante, sin poquitos cambios, que sabemos también que... Pero hay una responsabilidad brutal de ambas partes. Un poco que... ¿Cómo conseguir, ¿no?, que ese enamoramiento inicial y ese nivel de conocimiento, de empatía que se consigue en la fase inicial de una relación, pues se mantenga en el tiempo, ¿no? Que con la mayor estabilidad, y al final, por lo que tú nos cuentas, lo que buscáis sobre todo son compañeros, ¿no? Al final, con un compromiso, con una fidelidad y casi como un equipo que más que externo es parte de vuestro día a día. Hemos llegado a trabajarlo también, los implants, que se llaman. Es decir, quiero que esa persona venga a mi oficina, esté aquí, aunque venga de la agencia, por probar. Y empezamos en intentar encontrar las estabilidades. Y pues Sabri, ¿cómo estás? Buenos días, perdón la demora, que el tráfico nada. estaba peor de lo que yo me imaginaba. No pasa nada, esto es lo bueno de los formatos híbridos, que estamos conectados con un montón de gente y tú vienes en coche, aparcas, subes, en el que estamos, no hay problema. Y Javi, en tu caso, ¿cuál es el modelo de relación con una agencia que tú ves que funciona mejor o te funciona a ti mejor? Mira, yo tengo una bicefalia o tricefalia rara, y es que a veces en mi vida he actuado de agencia, cuando era lo mío, la agencia, y ahora estoy más de cliente, ¿no? Y una cosa que observaba es una cosa que comentaba ya claramente, oye, la fase de enamoramiento, como es cierto que poníamos tu mejor plumaje al cliente, y es lo que dice, viene el CEO, el CMO, o sea, tú dices, ¡guau! Y entonces tú dices, vaya nivel que voy a tener todo el tiempo de atención, ¿no? Y después, a lo mejor, puede que no sea un junior o tal, pero ves como ella dice que pasan 3 meses o tal y ya empieza a faltar gente en las reuniones, o a tú ya notar que no hay un reporting tan detallado, o a notar que no están tan pendientes de preguntar. Entonces, a mí me gusta mucho, y es algo que le suelo demandar cuando trabajo con agencia, ¿no? Un poco la gestión de las expectativas. O sea, a mí me gusta mucho cuando una agencia se sienta conmigo, oye, ¿qué pasaba en los tiempos de los inicios de, por ejemplo, la gestión de redes sociales, ¿no? Y tal, ¿no? Te ponían ahí una serie de cosas, de números, de historias, claro, ni tú puedes garantizar el alcance orgánico de las publicaciones, o sea, tú puedes garantizar como agencia una muy buena praxis, estoy al día en algoritmos, en historia, en tal, y oye, voy a hacer esto por ti. ¿Qué esperas de mí ahora? ¿No? Porque también creo que eso es bueno para la agencia, pues yo no sé si os pasar a vosotros, pero cuando yo vendía cosas, mi sensación a veces era que como si yo tuviera un concesionario de coches, pero la gente no sabía lo que me estaba comprando. O sea, me venían y decían, vale, sé que tengo que contratarte, pero no sé muy bien qué te pido. Entonces, yo decía, bueno, y si hacemos un documento didáctico, rollo de ¿qué debes esperar de mí a partir de hoy? ¿No? Oye, pues debes esperar de mí las comunicaciones semanales, donde te voy a contar qué hago, pero ¿qué debo esperar de ti? Porque, claro, también la agencia tiene un papel complicado cuando yo como empresa, ¿no? Cuando yo no le envío un correo diciendo lo que voy a hacer. Pues claro, tienes que empezar a inventarte cosas. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Empiezas a mandar propuestas de redes sociales que tú dices, mi empresa va por una calle y esto que me están mandando va por otra. No, pero esto es muy... Ya, pero mira, yo estoy en una fusión de no sé qué, tengo a la gente tal, y me estás hablando de la felicidad en el... Entonces también creo que la empresa a veces no tenemos que decirle en ese control de expectativas mutuo, oye, ¿qué espero de ti? ¿Qué esperas de mí? Si yo no voy a poder hacer mi trabajo como agencia, si tú puntualmente no me pones a 2 faros dentro de la empresa que me estén diciendo a dónde vais, cuáles son vuestras necesidades. Y yo eso es un poco lo que me gustaría, tener ese proceso un poquito más sincronizado desde el principio. Al final estamos hablando y es algo que también en estos últimos años que hemos hecho, como esta sesión, muchas con clientes, de preguntar, de observar, ¿no? Porque a veces las palabras no hablamos los mismos idiomas, aunque nos dimos cuenta. Cuando estamos en sectores diferentes, hablar de que algo queremos que luzca sofisticado, no es lo mismo para un ingeniero que para alguien del mundo de la formación. Entonces quizás lo trabajamos en estas sesiones de Design Thinking, poner imágenes. Más que trabajar con palabras de expectativas, una foto o un titular de lo que nos gustaría que pasara dentro de 2 años, ¿no? En el caso de la Unía, que sois una marca muy
muy particular, ¿no? Porque tenéis un posicionamiento muy especial dentro del panorama, bueno, universitario, especialmente en Andalucía, ¿no? Vuestro componente siempre con Iberoamérica y a la hora de trabajar con agencias, esa parte táctica, te falta músculo, te falta hacer cosas, está claro, pero estáis subrayando también la parte estratégica, ¿no? De que conocer el posicionamiento. ¿Qué, en vuestro caso, qué valoráis más cuando trabajáis con agencias? ¿La fortaleza como consultora estratégica o más la capacidad de ejecución? A ver, como al final la universidad no deja de ser una institución pública, como puede ser cualquier otra. Entonces, lo que uno busca a la agencia sobre todo es que lo acompañe. ¿No? Hablábamos antes, ¿no? de que vivimos en un entorno no convulso, pero digamos que sí que evoluciona, que te sorprende, que está constantemente cambiando, mutando, y las instituciones públicas, sabéis todo, pues que tienen un ritmo que evidentemente es diferente. Desde la propia idea de, oye, vamos a captar talento que nos ayude a entender, ¿no? Entonces, bueno, tiene una estructura, tiene unos tiempos, tiene unos ritmos, que a lo mejor cuando llega esa oportunidad, ¿no? Ya se te ha pasado. ¿Qué es lo que queremos entonces en una agencia, en una consultora? Fundamentalmente lo que queremos es que nos ayude, nos acompañe a entender ese mundo y a ser partícipe de él, aprovechando esas oportunidades que al final, bueno, esa mutabilidad, esa variabilidad te genera siempre una constante oportunidad de conectar. Yo, reflexionando un poco sobre la pregunta hace un rato, yo creo que hay 3 factores fundamentales que una institución pública, da igual que sea ni universidad, es la más difícil de todas las universidades, porque tenemos unas peculiaridades muy diferentes. Los 3 factores que yo creo fundamentales. Primero es la creatividad, ¿vale? Es de cajón que contratas una agencia creativa y que le tengas que demandar creatividad. Eso a mí me ha pasado en muchas ocasiones y entiendo que la traba, ¿no? Lo que se encuentra, lo que hablamos, ¿no? Es que te tienes que poner muchos sombreros diferentes, muy complicado que una misma agencia sea capaz de dar en el clavo siempre en todos los sectores en los que se mueve. ¿Vale? Aquí está mi compañera Marta, que siempre me dice, cuando hacemos campaña todos los años, oye, es que yo estoy cansada ya de la niña de la carpeta. Es verdad, estamos en un sector educativo y es verdad que si yo constantemente ahí, como además me dedico a esto, pues entonces me saltan constantemente publicidad en redes sociales, acciones y demás, de todas las universidades, principalmente las privadas. Y es verdad que siempre sale chico o la chica con la carpetita en el campus, sonriendo, hablando. Oye, un sector que además es muy competitivo, sabéis que bueno, en Andalucía están empezando a trabajar muchas universidades privadas, vamos avanzando ya casi a las 100 universidades españolas y en nuestro caso además intentamos competir con las universidades iberoamericanas. Oye, ¿cómo te diferencias? La diferencia no puede ser en volver a replicar lo mismo una y otra vez, porque, bueno, a lo mejor le funciona al vecino porque seguramente tenga mucho más presupuesto que tú y sea capaz de impactar muchas más veces que tú y de una manera mucho más agresiva que tú, por lo cual no es que su idea creativa sea mejor que la tuya, es que tiene más músculo que tú, ¿no? Entonces, al final, nosotros, como institución, bueno, pues, que hemos dicho que tiene unos tiempos diferentes, unos presupuestos diferentes, es verdad que al final necesitamos quizás ser más creativos que todos los demás, ¿vale? La segunda idea, que es la que yo considero que busco en la agencia, sobre todo el tema de la agilidad. Repitiendo lo mismo, vivimos en un mundo convulso. Yo pienso, por ejemplo, en el sector de la moda. Me acuerdo cuando estudié el máster hace unos años, se hablaba, ¿no? Es que Zara tiene las microtemporadas, ¿no? Y prácticamente cada semana, cada 2 semanas, una temporada nueva. No estamos hablando ya de la temporada de primavera, la de otoño, estamos hablando de la temporada de la semana 30, de la semana 40 del año, ¿no? Nosotros no somos capaces de ir ahí. De hecho, lo normal es que bueno, pues el día a día al final te acabas consumiendo, porque en mi caso yo me dedico a comunicación institucional, hago protocolos, hago también soy jefe de gabinete del rector. Tengo muchas tareas que me impiden esa frescura o esa conexión con toda esa realidad mutable y todas esas tendencias, ¿no? Yo veo, por ejemplo, el Montoya, por favor, y a mí no se me ocurre, en mi cabeza no se me ocurre, oye, ¿por qué no llevamos al Montoya, por favor, a nuestra universidad? ¿Vale?
Ese, digamos, sería el segundo. Y ya conectando con esta idea también, el tercer punto que yo considero importante es el tema de la iniciativa. Siguiendo lo mismo, oye, necesitamos que nuestras agencias tiren un poco de nosotros, que nos propongan cosas, que sean originales, que sean capaces de ver lo que nosotros no vemos. Y al final, todo eso yo creo que se consigue, como comenta la compañera, intentando que haya un poco una cierta comunión, ¿no? Es decir, que tiene que haber una relación muy directa, muy cercana, que nuestra visión como institución pública sobre nuestros públicos, porque bueno, son muchos años con los que tenemos, aporte, y que por parte de la agencia lo que necesitamos es que nos dé ese plus de valor de yo tengo muy claro a mi público cómo se mueve, pero necesito que me ayude a llegar un poco más allá. Brutal, la verdad es que esto es una masterclass que nos está dando la agencia, ¿no? La necesidad de tener compromiso, lealtad y que ese efecto wow inicial no sea un efecto, sino que sea una realidad diaria y no se pierda ese valor de marca, ¿no? Y encontrar esa forma de que realmente ese directo de marketing que te acompaña el primer día, pues hasta el final, y hacerlo, bueno, desde la creatividad, desde la agilidad de estos tiempos que todo cambia, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? También, como tú decías, ¿no, Juan? Que la agencia sea un pequeño como cool hunter, ¿no? Que te forme, te dé tendencia y claro, cuando el árbol te impide ver el bosque porque estás metido en 1000 tareas, pues al final, ¿qué coges? Pues la chica de la carpeta. Entonces, todos tenemos una chica de la carpeta que florece cuando el día a día te impide tener la capacidad, la pausa, porque la creatividad requiere tiempos de pausa también y de incubación. Como estás tan en 1000 frentes, no es cuestión de que seáis más o menos creativos que nosotros, sino que nosotros tenemos los contextos y las herramientas para poder, bueno, que la chica de la carpeta sacar lo que no hace falta, pero intentar también que haya otras alternativas, ¿no? Y en ese sentido, Saori, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. En Only You Hotels, es verdad que habéis ido un poquito más allá porque veo pocas chicas de la carpeta. Quiero decir que en vuestro caso, lo que son la iconografía propia del mundo hotelero pasa a un plano muy diferente y vuestra marca utiliza un código pues, que se sale un poco de lo habitual, donde intentáis conectar además a los locales con los visitantes, ¿no? ¿Cómo ayudan, empujan y dan forma a estas ideas a las agencias con las que trabajáis y qué buscáis en estas agencias para conseguir que vuestra marca sea tan relevante y tan personal? Sí, a ver, definitivamente creo que coincidimos bastante en que la inmediatez es algo que nosotros valoramos muchísimo, especialmente en un sector que trabaja 24 horas, 365 días del año, no respeta festivos, no respeta absolutamente nada, entonces nosotros estamos muy acostumbrados a ir siempre a 1000 por hora en la hotelería. Entonces valoramos muchísimo esa inmediatez y esa agilidad que nos puede dar una agencia, ¿no? Creo que es uno de los pilares principales dentro de lo que valoramos y segundo, que nos ayuden a tener esa visión fresca. Ahora mismo los hoteles están haciendo de todo y lo vais a ver, o sea, el sector está cambiando muchísimo y el sector del lujo experiencial, lujo premium, muy ligado a las experiencias, pues, se está volviendo el pan de cada día y eso es para nosotros pues un retazo, el hecho de decir qué podemos incorporar dentro de esta estructura de hoteles que no se haya hecho o que sea innovador o que la podamos acoplar, ¿no? Entonces creo que valoramos eso, esa visión fresca que muchas veces viendo la competencia y viendo lo que estamos haciendo dentro no nos permite tener esa mirada limpia que a lo mejor una agencia que esté en contacto con diferentes sectores nos pueda ayudar a incorporar. Claro. Eso por una parte. Y luego retomo la parte de inmediatez, porque muchas veces necesitamos cosas para ahora, las resolvemos, pero las dejamos ahí. O sea, resolvemos el problema inmediato de comunicación, esa necesidad de innovar en algún tipo de activación y demás, pero se queda ahí. Entonces, valoramos mucho, aparte de esa agilidad, pues esa continuidad en el tiempo, ¿no? Esa proactividad de decir, oye, hiciste esto, que es increíble, vamos a alargarlo en el tiempo y a darle una vuelta para que no solamente se quede en una historia de, oye, hicimos una activación increíble, que la recordaremos para siempre, pero que se queda ahí, ¿no? Sino que valoramos que a partir de eso la agencia nos proponga, nos lance ideas y que nosotros siempre finalmente como sector estamos abiertos a recibir cosas nuevas y a seguir innovando, por lo menos en
Bueno, en Only You somos, como dices, una marca súper atrevida que valoramos eso también, ¿no? Que podamos ir más allá y que nosotros no lo veamos del día a día de esto responde a una necesidad, sino que más allá podemos ganar todos, ¿no? Totalmente. Finalmente. Genial. Y además me encanta porque ninguno habéis mencionado el precio, ¿no? O sea que me hace muy feliz porque... Vamos a hablarlo. Yo quería comentar a ese respecto. Sí, claro, ahora. No, es al respecto del precio y algo que habéis comentado casi todo, el tema de la creatividad. La chica de la carpeta, por ejemplo, en Open Webinar tenemos un problema muy parecido y descubrimos una manera de más o menos resolverlo. Nos dimos cuenta que cuando tienes un diseñador muy bueno en el equipo, tienes un problema. Porque nos dimos cuenta que lo metíamos muy pronto. Ten cuidado, que hay unos cuantos por atrás. Por eso, sí, pero era un problema, te voy a contar por qué. Porque como hacen muy bien su trabajo, resulta que a lo mejor la parte de creatividad, de copy, de resolver el dolor, de tal, no se ha hecho tan bien, pero llega, en nuestro caso se llama Fran, el diseñador, y le llamamos el defecto Fran en vez del efecto Fran. Porque Fran coge cualquier idea, por mala que sea, y coge la mejor chica de la carpeta, mezcla los colores de muerte, tú lo ves, y pasa como, ¡guau, qué chulo! Al cliente. Párate, camión. Entonces nosotros lo que hemos hecho ahora es intentar siempre, y lo pedimos, intentar que el diseño llegue como casi al final. O sea, que primero cuando tú ves esto casi en un Word, digas, qué buena es la idea. O sea, qué bueno es el copy, qué bien ha jugado con lo de Montoya, que ha estado ahí el regalidad, porque como tenemos un diseñador muy bueno en el equipo, se te puede acabar convirtiendo en un problema. Después encima llega a las redes sociales y LinkedIn, todo lo que sea imagen muy de plantico, muy bonita, muchos colores, el algoritmo no le gusta y te lo hunde y dice al final, pero si yo he hecho mi trabajo muy bien, mira qué bonito, tal. Dice, pero fallaba en encontrar ese Montoya, ese gancho con la actualidad, ese dolor que impacta, pero como diseño ha hecho muy bien su trabajo, lo ha tapado. Total. Y entonces, para nosotros lo resolvimos o hemos intentado tal, pedimos siempre que el barniz llegue al final, ¿sabes? Y nos ayuda un poco a eso. Total, a veces un exceso de oficio se carga la idea. Puede ser, sí. Y es verdad que sin una capa de factura, de nivel, las ideas pues, pierden todo su potencial, pero si solo le damos una capa estética o de capacidad de presentarlo, ayer hablamos de una reunión aquí interna, lo decíamos, no queremos más presentaciones, queremos ideas en una línea o en un folio. No me pongas 100 Google Slides, la idea. Pues estamos ahora en eso, yo creo. Y esa es la película, ¿no? Del valor. El valor. Y claro, y las ideas, y un poco volviendo al tema que las ideas se pagan, ¿no? No solo todo este servicio que habéis dado, que es clave, ¿no? Que aquí nos tenemos que poner mucho las pilas a la agencia y escucharos, pero con ganas de hacer algo al respecto, ¿no? Escucharos activamente, ¿no? Por eso este coloquio que os agradecemos también vuestra honestidad. Pero obviamente eso también tiene que ver con los recursos que hace falta para que una compañía pueda tener esta velocidad estratégico-creativa, mantener perfiles senior en todo el proceso, ser adaptable, tener equipos espejos para poder dar soporte a la vez que frescura, porque no se puede dar soporte y frescura a tiempo real con la misma persona, si no te pasa como a ti y acabamos todos en la línea de la carpeta. Yo también os quería preguntar, especialmente en el ámbito de la lifestyle, de la moda, del shopping, que hoy día, pues, claro, hay multitud de formatos, de especializaciones, ¿no? Y en los últimos años, casi décadas, ha habido tendencia a trabajar con agencias muy especializadas. Sin embargo, hemos ido viendo y que he salido que también las marcas necesitáis transversalidad, una visión estratégica que sirva de pegamento a todo, ¿no? ¿Hasta qué punto puede parecer que esa época de tener un pool muy abierto de agencias especializadas está dando paso otra vez a un modelo más de agencia integrada o vamos a convivir en algo híbrido para siempre? En nuestro caso, nosotros tenemos demasiadas agencias. Y esto es aquí entramos en discusión, el director de marketing conmigo, con compañeras, aquí hay un debate. Nosotros, cada cosa la lleva una agencia distinta. Y bajo mi punto de vista, creo que o trabajan todas, y esto lo hablamos en una de las sesiones de la Asociación de Publicidad que estuve con vosotros, o trabajan todas juntas, medios, creatividad, prensa, todo el mundo junto, redes sociales, o ahí se pierde la información y cada una tiramos por un lado, cada una miramos, e incluso la propia la propia empresa como estrategia. Para mí, una buena agencia que te lo lleve, o sea capaz de llevarlo todo, pero nosotros hemos estado ahí y hemos vuelto al otro lado a ver si funcionaba mejor. Pero tiene que trabajar en cosas. Es que no puede ir la creatividad por un lado y los medios por otro, porque al final no funciona. Y no se adaptan las piezas.
y seguimos volcando en redes sociales una pieza de vídeo que está súper producida, que eso no va a ningún lado, que no funciona. El defecto Fran, lo digo. El defecto Fran, he visto vídeos que dicen, ¡wow! Audiovisuales, y digo, gente, en tele sí, Para tele. pero pensá que esto tiene que pegar un punch. En los primeros 3 segundos, que incluso el LinkedIn, Instagram, penalizan los muy bonitos. Parece, o sea, parece que si es un subtítulo de CapCut con tal y tal, lo peta. La semana Claro. La semana pasada tuvimos una reunión con una chica de TikTok en Irlanda, que es nuestra cama, y nos lo dijo claramente. No, o sea, con el móvil y nada de mirar la estética. Claro. Rápido, movido, lo demás no sirve, te lo van a tirar. Y claro, y desde corporativo, y aquí como no entienden lo que estoy hablando, está bien, porque desde corporativo nos siguen pasando las piezas adaptadas, es el mismo vídeo que es el shooting grabado, es lo mismo modelo grabado en superproducción, formato TikTok e Instagram. No funciona, claro. Y ahí seguimos ahí, y bueno, pues tenemos a alguien que intenta, no sé si habréis visto la campaña de Amazon, que sale un vídeo en YouTube de una madre que se va muda con el hijo y él hace skate y tal, pues cómo Amazon adapta eso a las redes, que esa madre se graba en la playa, es brutal. Claro. Es brutal. Y creo que ahí lo que ha habido ha sido una comunicación y un entendimiento o de toda la agencia o una agencia entendiendo todo. Claro. No digo que no vaya a funcionar, pero es más complicado. Más complicado, hablamos de estrategia, de actividad estratégica, hablamos de la parte de branding, hablamos de social media, SEO, comunicación corporativa, centros de compra, hablamos de muchos players que son necesarios, perfiles que son necesarios, pero que tienen que estar de forma integrada. ¿Cuál es el modelo que funciona mejor, no? ¿Cómo se consigue esa integración? Sobre todo ya no solo operativas, sino que el mensaje de la marca no se pierdan esas bajadas, ¿no? Y que todo funcione orquestado, ¿no? En vuestro caso, además, que tienes tantísimas funciones diferentes que coordinar, con tu experiencia, ¿cuál es el modelo que para Unía mejor ha funcionado a nivel de trabajo con agencias? ¿Especialización y un pool amplio o trabaja con menos compañías? A ver, decía algo que seguramente no quede bonito, pero es verdad que en ese pool tan amplio, al final la sensación que tiene uno es que trabaja para las empresas en lugar de que las empresas trabajen para uno. ¿Vale? En el sentido de que es muy difícil orquestar tantas empresas, en tantas reuniones, en tantos días diferentes, encajándolo además en tus funciones del día a día, y al final tú notas que se te acaba yendo de las manos. Es imposible que el de diseño hable con el de redes sociales si no pasa previamente por ti, porque además tienes que tener esa parte de, oye, te quito a la chica de la carpeta, intentamos hacer otra cosa, luego el de SEO, o el de inbound, o el que sea, ¿vale? La tendencia a la que vamos a intentar, lo que estamos intentando ahora, considerando todas las limitaciones que tiene la contratación pública, que, bueno, que son muchas y es verdad que es muy difícil, es buscar un poco más la integración, ¿no? Es decir, no solo valoramos el servicio, sino que valoramos especialmente el acompañamiento a, oye, necesitamos a alguien que se encargue, bueno, de un gestor de cuentas y que sea capaz de orquestar a toda esa gente y que al final te ofrezca un resultado final mucho más pulido y mucho más acorde al final a tus necesidades, ¿vale? Esa es un poco la tendencia a la que estamos avanzando. Vamos a explorar a ver qué tal funciona, pero en principio tenemos bastante confianza. Claro, y también entiendo que es importante generar relaciones con una visión al menos aspiracional de medio y largo plazo. Es decir, si vas cambiando de agencia cada poco tiempo, es imposible que esa cultura, ese conocimiento de branding, esa también operativa y esa empatía y sentir los colores, ¿no? Aquí lo hablamos mucho de que cada cliente es nuestra empresa, que nos preocupemos por su negocio, por lo que le interesa, por lo que no, por lo que a ellos les está doliendo, más allá del servicio que tienen contratado. O sea, que nuestro objetivo es que les vaya bien a ellos. Si les va bien a ellos, nos va a ir bien a nosotros, ¿no? Ese amor por tu cliente se construye cuando es recíproco y cuando hay tiempo, ¿no? Cuando trabajáis con diferentes agencias, estudios, ¿trabajáis más en un modelo de one shot o un modelo más tipo la palabra fee, ¿no? O igual, que parece que somos abogados, ¿no? Pero bueno, en algo más constante en el tiempo. En nuestro caso es un poco complicado porque somos una marca bastante compleja. Como todas, ¿eh? Yo no conozco ningún cliente que me haya dicho, soy súper normal, soy, vamos, básico. Yo creo que para
con lo que mencionáis, no vale la pena trabajar con una agencia 6 meses porque aún no te he entendido. O sea, aún no he entendido lo que quieres, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que encaja dentro de tu espectro de comunicación y demás. Entonces, para mí tiene sentido empezar con agencias. Yo no tengo al 100% seguro si la idea es trabajar solo con una 360 o tener una diversificación, evidentemente no en un espectro muy grande. Yo creo que en nuestro caso, tirar a una agencia de comunicación, una agencia creativa y a lo mejor una agencia de medios es lo correcto, que ahora mismo a nosotros nos está yendo bastante bien, siempre y cuando seamos capaces de engranar bien la comunicación entre esos 3 o 4 agentes. Que eso para mí es lo clave, porque si no, estamos comunicando por una parte, estamos haciendo piezas de un estilo por otro y estamos yendo a medios que finalmente a lo mejor no son donde tenemos que estar, ¿no? Porque no estamos comunicados realmente. Entonces, en nuestro caso, nosotros siempre abordamos una estrategia 360 desde hotel. Somos un equipo que ya vuestro equipo sabrá, súper creativo, a veces muy pesados, pero bueno, ahí es donde nosotros aprendemos a tener esa visión 360 y engranar esa comunicación entre los agentes, ¿no? Que tenemos. Ahora, a nivel, quiero retomar una parte que tú decías de la parte del precio, el presupuesto, que creo que a veces no nos gusta hablar de números, pero yo creo que ahí estamos en el punto de nuevo, optimizar el presupuesto que nosotros invertimos. En nuestro caso, al tener un equipo amplio de marketing, tenemos que ya no solamente justificar el presupuesto que estamos tirando, sino de darle ese valor de lo que no podría salir dentro de nuestra casa, ¿no? Entonces, el hecho de optimizar el presupuesto y no dejarlo en un proyecto, sino verlo un poco a más largo plazo, que creo que es beneficioso para la agencia, también es muy beneficioso para nosotros, porque nos ayuda a estirar ese presupuesto y a darle una continuidad en el tiempo y una aplicación que nos ayuda a tener, pues, ese entendimiento de marca claro y esa comunicación constante, ¿no? Entonces, nosotros sí que valoramos el hecho de que si vamos a hacer una inversión de una agencia externa que nos lleve esto, prefiero pagar más, pero por una optimización de ese número que pueda tener un impacto en el tiempo, a hacer una campaña en X tiempo que me va a costar esto, que se va a quedar en 1 mes, 2 meses. Entonces, yo por allí creo que no hablamos tanto de números, hablamos más de resultados y de optimización de esa inversión. Yo sobre eso que comenta ella, es verdad, nosotros nos preguntan alguna vez una agencia, bueno, ¿y con qué presupuesto compráis? Yo siempre digo infinito. Y ahora le añado, es que digo, si empezamos a ver retorno, y no te digo mañana, como ella dice, a 3 meses, si yo empiezo a ver retorno, si yo veo ya que 1 euro lo puedo transformar en 3, en 4, es decir, que ya mis márgenes de negocio se cumplen, métele carbón a la máquina. O sea, dale gasolina, ¿no? Hemos empezado campañas de vender libros. Oye, empezamos por 3.000 euros de inversión en Instagram al mes, que, oye, no es una burrada, pero para un editor pequeño dice, oye, pero es que estoy vendiendo 1.000 libros al mes. Es el propio producto que te dice, voy a empezar a invertir 10.000 al mes, 20.000 al mes. O sea, yo creo que ahí, y el fee de la agencia, por supuesto, pues va arriba, primero por el porcentaje que se pueda llevar de la inversión publicitaria y demás. Y una cosa que habéis comentado, a mí me gusta mucho cuando yo en la reunión de onboarding o de conocimiento de una nueva agencia, se interesan mucho por mi dolor, ¿no? Porque me ha pasado a veces que viene la agencia y me cuenta su historia, el qué somos, el qué, ¿no? Se basa mucho en el qué, venderte features, ¿no? Venderte características de cómo son ellos, de todo lo que hacen, y tú dices, vale, pero yo lo que espero que me pregunten ahora mismo, Javi, ¿en qué vaina estáis? Mira, estoy en que necesito clientes de entre 20 y 40 años, de no sé qué, tal. Vale, ¿habéis encontrado qué dolor explotáis? No, y necesito alguien que me ayude a ver qué dolor es con el que voy a impactar, ¿no? Para mí muchas veces me gusta más esa honestidad y tal, que cuando me vienen, como tú dices, con el PowerPoint muy robotudo. Porque el otro día veía a mi sobrino entregando un trabajo hecho con Canva y le dije, ya nos han cogido. Es decir, ya un chaval entre la IA, Canva y tal, el efecto Frank, ¿no? El efecto del diseñador bueno, estamos muy cerca, sobre todo para el ojo no entrenado, porque es distinto a los que estamos en el mundo. Sabemos decir que no, pesos de tipografía, es una proporción áurea, pero al ojo no entrenado resulta que, y más con la cultura de ¿cómo te diría, no? Desformación que te meten en Instagram y las redes, que ya casi todo vale. Claro, cualquiera te hace un diseño bonito y te hace tal, ¿no? Por eso yo ahora estoy yendo otra vez, creo que más a las raíces. Me gusta mucho cuando se sienta conmigo una agencia, un proveedor, y hablamos directamente del dolor. Oye, Javi, ¿qué dolor estoy resolviendo? Oye, quiero llenar tantas habitaciones de hotel. Y sí, vale, ¿qué va a pasar en el sector últimamente? Oye, pues hay estos 2 congresos, vale, ¿y a quién impacta? Me gusta mucho más esa charla que va eso, en la gestión de expectativas, que lo otro. Creo que en eso está parte del éxito. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que tenemos una saturación tal de pantalleo
que frente a una presentación mejor una buena conversación. 100%. Guardas el portátil y te voy a contar yo y hablamos. Y luego ya te paso una presentación o lo que haga falta. Ya no solo porque es más real, que pones a prueba las capacidades de que te enfrente de verdad, porque no se refugia en ese parapeto, sino porque además también frente a esa sobredosis de pantalla y de dispositivo, ese momento de conversación genera verdad, ¿no? Y una comunicación con un flujo, ¿no? de información mucho mayor que cuando que al final estás con la pantalla, ¿no? ¿Qué pasa? Que estás hablando de la pantalla y estamos aquí como de presentadores de la pantalla, ¿no? Y pues hablamos tú y yo y luego ya esto si quieres te lo paso, ¿no? Precisamente en vuestro caso, ¿no? Y que es un negocio digital, ¿no? Cuando hablamos de equipos que deslocalizados, que en nuestro caso, por ejemplo, somos de esas empresas que nos hemos quedado, bueno, todos nos hemos quedado pillados con el COVID, asumámoslo, ¿no? Pero nosotros nos hemos quedado pillados, de hecho, queriendo, ¿no? Porque el modelo híbrido que pusimos en marcha cuando nosotros fuimos de esas empresas que 5 o 6 días antes del estado de alerta ya estábamos todos en casa, ¿no? Y nos quedamos en este modelo que es híbrido, como el de ahora, ¿no? Pues trabajamos aquí cuando queremos, hay unos turnos que se cumplen de forma más o menos, bueno, que son voluntarios, nos vemos cada vez más, porque la gente quiere verse cada vez más, pero también tiene la flexibilidad, ¿no? Ese modelo a nosotros nos está funcionando y lo defendemos además. Para nosotros no funciona y entendemos que hay clientes que necesitan un implant o hay un evento, ¿no? Y tenemos esa flexibilidad. Y esto incluye pues, tener equipos en otras zonas deslocalizados, ¿no? En muchos puntos de la geografía. Eso además nos ayuda a generar relaciones, generar negocios, a implantarte de forma orgánica en los sitios, trabajar con gente de allí y generar negocios y empleo en otros sitios, ¿no? Pero claro, nos ha pasado, esto recientemente, de quedarnos fuera en una final de un concurso súper guay, porque aunque parecía que no, el difícil decía que no, es que soy de Sevilla, ¿no? Entonces, en vuestro caso, ¿esa agencia perfecta del futuro está cerquita vuestra o da igual donde estés? Para mí, lo ideal sería que sí, pero porque yo quiero tirar de gente de aquí. Pero eso es una cosa personal. Porque creo que hay mucho talento aquí. Pero nosotros tenemos agencia en todos lados. En Oporto, en Londres, en Madrid, en Palma de Mallorca. O sea, no sería un bloqueo el hecho de donde esté la agencia hoy día. No, para nada. Ahora bien, cuando hemos tenido que tirar nosotros tenemos las campañas, como os digo, nos viene dada de grupo. Grupo es corporativo y nos viene todo. Pero hay momentos del año, por ejemplo, primavera en Sevilla, que sabéis que todo el mundo se engalana para las fiestas, que hemos tirado de agencias locales, hemos levantado la mano al grupo y hemos dicho, vamos a tirar un poco por lo local, vamos a intentar tocar la patata, porque si no hablamos aquí de que está todo el mundo pensando que se va a poner el domingo de Ramos, o en el pescadito, o en las bodas, tal, es un punto de venta, es que ahí hay venta de ropa, ¿no? Yo ahí tenía que tirar, si queríamos ir a la idiosincrasia sevillana, idiosincrasia andaluza, tenía que tirar de gente de aquí, que me entendiera y que hablara el mismo idioma y que apelase a ese sentimiento que se está viviendo en ese momento. Solamente en momentos puntuales, como es, por ejemplo, la primavera en Sevilla, que entiendo que es que tengo que perder mucho más tiempo en explicarle qué es lo que se siente cuando estás preparándote para Semana Santa, para feria, para la tu amiga, para la reunión de... Entonces, ahí sí, tío, cuando quiero apelar al sentimiento local, sí. Pero para el día a día, para una campaña, no necesariamente. Es decir, si el tema de conexión con tu audiencia es en clave local, sí, pues hace falta un partner local que conozca esa cultura, sí, y que la sienta como propia. En el resto de actividad, al final, el que ofrezca un mejor servicio, da igual si esté aquí o esté en Oporto o donde sea. A nosotros nos pasa un poco lo mismo en la parte del sector de hoteles, ¿no? Nosotros somos una cadena que está en España, se está expandiendo a otros países del mundo, estamos en plena expansión, pero tenemos uno de nuestros pilares principales como marca es la conexión local, esa conexión que tenemos pues con lo que sucede en la ciudad, ¿no? Entonces, en ese punto, cuando vamos a abordar ciertas comunicaciones o activaciones en torno a lo local, para mover lo local, siempre buscamos ir de la mano de alguien que nos pueda ayudar a entender la ciudad, ¿no? Finalmente, abrimos en diferentes ciudades y no las podemos entender de la misma forma, especialmente si te vienes a Andalucía, ¿no? Nosotros tenemos hotel en Málaga y hotel en Sevilla, e incluso aún así
Málaga es un mundo y Sevilla es otro. Y no podemos tirar de la misma gente. Esto no quiere decir que no nos podamos adaptar, ¿no? Pero siempre valoramos eso, tener esa pequeña conexión local de pues, una agencia que ya conoce la idiosincrasia, que conoce cómo se mueve la ciudad y que nos ayude a entenderla. A lo mejor a un mediano o largo plazo que ya tu marca la ha entendido y puede liderar otro tipo de proyectos con una agencia externa o que no sea de la ciudad para ciertos proyectos, lo podremos hacer. Pero creo que cuando estás en una etapa, como es la nuestra, ¿no? de un abordaje y de asentamiento en la ciudad, es de mucho valor y nos aporta muchísimo el hecho de ir con alguien local que nos pueda contar de verdad, de primera mano, ¿no? Cómo se vive, cómo se comunica y cómo se hacen las cosas aquí. Has descrito el concepto de local, ¿no? Exactamente, ¿no? Bajada local cuando es preciso, pero luego en el día a día podéis trabajar. Y coordinación, que también es lo que antes habíamos hablado, ¿no? Coordinar el mensaje de marca que está por ahí arriba, bajarlo en clave local, ¿no? Eso requiere una dosis de comunicación profunda. En vuestro caso, ¿no había como que un producto tan particular y tenéis además programas tanto de máster, como de diferentes tipologías, ¿no? Y tipos también de alumnos muy diferentes, donde también lo local puede tener su peso, pero también gran parte de nuestros servicios quizás no tanto. ¿Qué peso tiene lo local cuando decidís si trabajar con una agencia o con otra? Yo, si puedo elegir, me quedo contigo. Y yo apuesto 100% por Andalucía, pues somos la Universidad Internacional de Andalucía. Andalucía al final es nuestro valor de marca, tanto a nivel interno, la mayor parte de nuestro alumnado nacional viene de Andalucía, que no todo, pero la mayor parte. Y luego al final la marca Andalucía no deja de ser una marca potente a nivel internacional y que fuera también es interesante que la trabajemos. Yo creo que al final lo que hablamos un poco, ¿no? Ese periodo de conexión entre la agencia y la marca en el que bueno, nos conocemos, vamos afinando, tal, cuando compartes una cultura, bueno, en este caso, bueno, por la cultura andaluza, que tiene el mismo mensaje, tiene la misma idea, tiene el mismo background, al final yo creo que eso ayuda a que sea mucho más rápido. Yo he trabajado en alguna ocasión con agencias nacionales en otros sitios, en otras comunidades, y a mí los primeros resultados nunca me han convencido. Ha sido demasiado generalistas, demasiado fuera, digamos, de lo que yo considero como yo entiendo que es nuestro público. Entonces, yo si puedo elegir, siempre apostaría por alguna agencia andaluza, considerando, pues evidentemente lo que hablamos, ¿no? Porque la cultura de Málaga es diferente de Sevilla, yo soy de Huelva, mi compañera de marketing es de Málaga, tenemos compañeras de Córdoba, de Sevilla, de Almería. Al final, yo creo que las agencias, por sí mismas, a nivel orgánico, bueno, pues van aglutinando, ¿no? Perfiles de diferentes sitios, ¿no? Y que al final, bueno, te acaban te ayudan a construir, ¿no? Esa idea de valor tan plural o esa riqueza, que es lo que, bueno, de alguna manera yo creo que a nosotros sí que nos puede ayudar. Entonces yo, como Universidad Internacional y de Andalucía, yo apuesto por Andalucía. Y lo agradecemos la agencia que somos de aquí, que también tenemos visión nacional e internacional, pero evidentemente también nos gusta trabajar con empresas de aquí. O sea, que es algo que yo creo que es algo mutuo. Tenemos algunos mensajes por LinkedIn y Juan José Gómez nos habla de un tema súper interesante, el briefing. ¿Cómo puede ser que a veces no haya briefing, ¿no? Y cuántas veces, lo decimos también, tenemos que retar el briefing, ¿no? Que el briefing no sea un mandamiento en piedra, sino que sea una oportunidad para abrir un debate que nos lleva a otro sitio, ¿no? ¿Qué papel jugáis? ¿Trabajáis con briefing en el día a día? ¿Qué papel? Pues aquí lo reivindicamos el papel del brief, más que del briefing de nacer un día lluvioso y datos de competencia, de que, no sé, cuando llegas a la parte interesante ya estás dormida, sino esos dos folios, ese folio donde está el mojo real, realmente al final es un documento que se echa mucho en falta en el día a día. Sí. Y a veces es que hay ausencia de briefing, el briefing es tan obvio que parece que lo ha hecho ChatGPT. De hecho, he visto briefing en ChatGPT, evidente. Javi, ¿tú cómo lo vives en tu día a día? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es cambiar el modelo de briefing. O sea, le hemos metido un apartado siempre que es como, vamos a llamarle contexto socioemocional, tal. Porque, claro, hay veces que hay muchas cosas que no se recogían en el briefing. El nerviosismo que te puede transmitir el cliente por vender rápido. Entonces, si te transmite, o sea, si tú te quedas solo, vamos a hablar con lo que habría vuestro cliente en un Word, estamos chungos, o peor, cuando aceptas directamente el briefing en un Word, yo siempre digo, no, cuéntame el briefing. O sea, yo necesito que el briefing tenga datos enriquecidos de las emociones que yo percibo
en el cliente, ¿no? A nosotros nos pasaba mucho, y está un poco vinculado a la respuesta anterior, nosotros siempre elegimos a la agencia de Sevilla, o queremos trabajar en Sevilla, pero nos ocurrió un momento en el que éramos, que el desmarque, que era una web tal, tenía una parte que era agencia, ¿no? Porque y nos hicimos una pregunta, oye, ¿cómo aspiro a los Budweiser o los Vodafone, a los grupos Volkswagen? O sea, no, quiero llegar a esa liga, ¿qué hago, no? Y lo intentábamos desde Sevilla. Y lo que tú dices, ¿no? Y decía a veces, pero si mi propuesta, si lo que te ha vendido el otro son banners, y yo te he dicho una acción de branded content que además te involucra. Y entonces tuvimos que, nos dijo alguien en la famosa frase de produce y vive en Sevilla y vende en Madrid, ¿no? Y cogimos y abrimos oficina en Madrid con alguien muy bueno, o sea, sí, una persona muy buena en Madrid, y de repente se abrió el abanico del desmarque vendiéndole a los Budweiser, a los Vodafone, a los tal, por esa parte. Y aún así, ¿qué hicimos? Vale, estoy en Madrid, pero voy a coger ese modelo de Sevilla, que es del briefing enriquecido, de todo esto. Y entonces, muchas veces, como tú dices, ¿no? La solución no es A o B, o como el briefing no está escrito en piedra. En nuestro caso no es, oye, me quedo con la agencia de Sevilla, llevo en Sevilla. O sea, nosotros queríamos ser un CIF sevillano, andaluz, mantenernos aquí. De hecho, de los 50 trabajadores, 40 y pico estaban aquí, pero hubo que llevar a 3 a Madrid. Y abrir una oficina en un sitio pintón y vender el mojo del desmarque y las acciones, todo lo que hacíamos, y de repente fue como que nos volvimos guapos. Y tú decías, pero ¿por qué ahora factura el triple? Si somos lo mismo que éramos en Sevilla. Porque ahora van a verte a un edificio en Torre Picasso. Y de repente parece que eres tal, ¿no? Pero bueno, con respecto al briefing, yo le metería siempre eso. Y hay una cosa con respecto al briefing también, de intentar explicarle al cliente lo del framework de comunicación con el cliente, que es otra cosa que estamos aplicando. Nosotros hemos perdido clientes en el pasado por ese punto en el que no hay mucha charla con el cliente, ¿no? Entonces le intentamos explicar al cliente cómo dentro de sus equipos puede tener gente que reporte cosas útiles a comunicación. O sea, cómo a lo mejor hay una historia personal de una chorrada que están produciendo de una etiqueta para un país que a mí en TikTok me va a dar petróleo. Y entonces, el equipo solo tiene que mandarnos 2 líneas a la semana, porque si los cargas con mucho curro, es lo que él dice. Mi sensación es que curro yo más que tú. No, pero si tú le dices a tu equipo de people, de recursos humanos, que esta semana estáis haciendo un programa de igualdad de tal cosa y tal, eso a mí me da petróleo para redes sociales, porque a tu empresa la ayuda de tal, ¿no? Pues lo que estamos haciendo cuando cogemos a un cliente es decirle, o nosotros mismos como tal, decimos, oye, te vamos a explicar con quién contactar en cada caso para que nunca te falte agua de la comunicación, ¿no? O sea que entre el briefing y ese framework de comunicación estamos intentando que no se apague la llama. Y en vuestros casos, ¿trabajáis con briefing habitualmente? ¿Cómo los hacéis? ¿Es permeable el briefing a un contra de la agencia? A todos nos ha pasado de ganar concursos y perder concursos pasando el briefing o por ser demasiado feoso el briefing. ¿Qué papel realmente juega? O sea, ¿es un punto de partida o un punto de llegada el briefing en vuestro día a día? Yo estoy un poco de acuerdo con lo que él dice. Entiendo que sea necesario el brief para el equipo, pero al final la capacidad de comunicación de la persona que hace el briefing tiene que ser tal para que la persona que lo esté recibiendo no se le escape nada o no se quede en la literalidad de lo que ponéis porque quise decir. Entonces, voy a la conversación mucho más a que me escuchen lo que necesito, que cojamos alguien o no hay que escuchar, alguien coja minuta de lo que estamos hablando y sobre eso creemos el brief. Y ahí añadamos, oye, has hablado esto, no sé, dijo, pero me he encontrado con que, ostras, que la comunicación escrita de lo que tú tienes aquí, a lo que transmites aquí, a lo que llega a la persona, entiende y lo que sale, creo que se pierde mucho. Sí. No todo el mundo tiene la capacidad de transmitir y de contar lo que quiere. Entonces, yo soy mucho de teléfono, yo soy mucho de hablar las cosas. Tenemos agencias que quieren Asana, tickets, se me hace muy complicado. A mí, Zoraida Prado, se me hace muy complicado. Yo te lo pongo, pero luego te llamo. Porque es seguro. Y me pasa con el briefing, y esto yo creo que también es cuestión de personalidades. Hay gente que es mucho más cuadriculada, que necesita todo por escrito, y entiendo que eso tiene muchísimo de positivo, pero a mí seguro que se me va a escapar. Necesito una conversación y sobre eso lo escribimos. Sí, luego bajar esta conversación a un brief, convertir una conversación, sí, una emoción, luego ponerla por escrito para que haya ese punto de consenso, pero no un punto de partida, sino un punto de llegada al brief de una charla. Además está nuestra cultura, ¿no? La cultura latina al final hay muchos estilos, ¿no? El americano, el chino, el japonés, el latino, en los negocios, el componente relacional
es importante, ¿no? Nosotros lo hemos aprendido con el tiempo, porque cuando empezamos en IN, yo particularmente era muy de, yo no me gusta hacer negocios en los bares, ¿no? Soy muy celoso del perfil técnico, ¿no? Y te das cuenta que no es eso, y no hay que volver al modelo oscuro del pasado, ¿no? Pero sí que hay que verse y tomarte una cerveza y preguntarle a tu amigo cómo está, oye, ¿qué pasó con aquello? Y no es una forma de manipulación emocional, sino una forma de empatía y de crear una capa que luego, cuando pides valentía a tus clientes, o cuando pasan cosas, porque siempre pasan cosas, tienes un pozo que te une. Habéis todo destacado la creatividad, la iniciativa, el llevar a marca a territorios diferentes, que hoy día, como lo decimos en IN, ¿no? En este nuevo reposicionamiento que hemos hecho, de que tenemos que ser nuestra propia hipérbole. Tenemos que ser exageradamente, las marcas tienen que ser exageradamente una misma para poder conectar con los demás, ¿no? Porque si no puedes destacar y no puedes conectar contigo mismo tampoco, ¿no? Pero es verdad que yo creo que el gran freno a la creatividad y el valor a las marcas y al negocio está en la aversión al riesgo. Y esto aquí no se hace así, no me quiero complicar la vida. A veces confundimos no me hagas trabajar con no me compliques. Que las cosas que me aportan son complicadas. Y hasta qué punto, cuando la agencia perfecta del futuro que queremos diseñar entre todos, os llega con una idea que es loca, porque es loca, y os va a implicar menos eficiencia económica, perder más tiempo, hacer más llamadas, pelearos con el de legal, pelearos con el de logística. ¿Esa idea se muere o no? ¿La agencia del futuro tiene que seguir proponiendo esas ideas o mejor hace aquello que sabemos que sale rapidito? Depende del tamaño. O sea, por ejemplo, nos ha pasado ya que cuando una empresa hace IBEX 35, si trabajamos con ella, cuando has dicho lo de legal, decimos, olvídate. O sea, nos han pasado cosas súper sencillas que nos la paren porque la legislación C3, P4 te dice que tal, y son empresas cotizadas en bolsa. No es que tengan aversión al riesgo, sino tal. Ahora, en empresas pequeñas y tal, yo lo agradezco. O sea, pequeñas no, de menos de 500, que no están en bolsa. Yo agradezco a una agencia que venga y me diga, oye, Javi, ¿qué te parece si...? Por favor. Es que yo estoy cansado de que vengan y me vendan el 20% de lo que inviertas en redes me lo llevo. Te hago 7 piezas verticales, 4 horizontales. Con no sé qué. Tú dices, vale, pero ahora cuéntame, ¿por qué estoy contratando una agencia? O sea, yo necesito que me digas cómo vendo este libro, cómo vendo estos cursos, cómo vendo habitaciones de hotel. O sea, dime algo, ¿vale? Bien, nosotros pensábamos, muchas agencias incidían con la venta de libros, ¿no? Oye, libros que eran para jóvenes adolescentes. Se sentaban en la aventura que, porque era lo que te pedía el cuerpo, ¿no? La aventura basada en no sé qué, hacker, informática, la aventura que tal. Y un día nos sentábamos y dijimos, no, ¿por qué compra una mamá? En España los libros compran las mamás, ¿vale? Nos dimos cuenta que el 80% de las mamás y solo el 20% papás. ¿Por qué una mamá le compra un libro a un niño? Bueno, pues, oye, porque le gusta la lectura, no sé qué, vale, pero el miedo tal, hasta que no ha habido una agencia charlando y la mamá lo que quiere es que el niño no esté enganchado al móvil. Eso es un miedo, sí. Eso es un dolor de una mamá. Entonces, ¿tu libro enseña que el niño no te engancha al móvil? Sí, una de las cosas que hace. Aprovecha ese driver de ventas. Ostras, ¿por qué no alguien nos había sentado a decir lo más básico del marketing? ¿Qué miedo tienes? Tengo miedo de ir a Sevilla y que el hotel sea chusco, que me engañe, que no sé qué. Oye, pues, ¿cómo resuelvo ese miedo? Y yo creo que ahí tenemos que hacer siempre ejercicios más honestos, porque muchas veces tanto la empresa, y la empresa es la primera que peca de esto, por ser conservador y tal, abrirnos mucho más la empresa para decir, oye, mira, en Open Webinar. Yo como Open Webinar necesito empresas B2B. Y si vas a los manuales, por desgracia, me están diciendo que sí, que la gente de People de lo que está preocupada es de retener el talento, tal, pero es mentira. Ayer se nos sinceró una mujer de recursos humanos y dice, Javi, debía decir mi miedo. Veo un tsunami allí grande que viene, que es la inteligencia artificial, y no sé por dónde cogerlo. Oye, me gustó que alguien verbalizara el miedo, porque eso sí me va a llevar a una venta. Si yo le hablo con los mensajes que me decía la agencia, o la otra agencia, que eran catálogo de 1.500 cursos, perdón a nuestros espectadores. Oye, catálogo de 1.500 cursos, tal, al final, ¿qué es un Netflix de cursos? ¿Qué te diferencia de Udemy? ¿Qué te diferencia de cursos de la gente súper grande? ¿Qué te diferencia de una cadena grande de hoteles, no? No. Oye, yo tengo que mirar que me decía de recursos humanos, Javi, que estoy cansado de contratar plataformas y que los niños no me acaben los cursos. Y yo, los niños andan pillos. Que los niños no me hagan los cursos. Ese es el dolor de la persona de recursos humanos. No que yo tenga un catálogo. Entonces, claro, el marketing ese del dolor y tal, yo lo echo de menos. Y creo que eso, que hay unas agencias que vayan y hagan cosas arriesgadas, que te digan, no, chao. Y os pongo aquí
la profesionalización del sector y que haya CMO, brand manager, directores de comunicación, eso no puede dejar de ser súper positivo, obviamente, pero cuentan los veteranos que vivieron el pre-2008. Ignacio, siempre lo cuento, cuando yo estaba comprando la primera mesa de oficina en el IKEA, vi que había caído Lehman Brothers, ese mismo día, era justo, y había dejado una visión de negocio brutal. Yo había dejado mi trabajo para montar esto. Y yo, entonces éramos súper agentes 86, pero era en mi mochila y la misma empresa. Pero me cuentan que hacer negocios con los CEOs, que antes eran los gerentes, como se llamaba gerente, era todo intuitivo, pero se llegaba a un nivel de conexión cuando se conseguía de comunidad directa, que ahora con tantas capas de profesionales que lo que quieren en cierta medida, y es lógico, es que su trabajo se mantenga. No sé, a veces echa a pelear las ideas contra los KPIs, y yo soy muy de KPI, pero siempre gana el KPI y la idea se muere. Entonces, no estamos siempre demasiado presos de esos indicadores y se ha perdido esa ilusión, esa intuición que te permite conectar con la gente a través de las ideas y realmente marcar la diferencia. ¿No creéis que tenemos que volver un poco, que la agencia del futuro también está un poco en el pasado? Totalmente de acuerdo. Yo sería la parte que sí me da mucha pena todas las ideas que se mueren y he visto pasar. Y en este caso sé que es arriesgado, tengo que consultarlo porque sé lo que no tengo que consultar y lo que sí. En este caso tengo que enseñarlo normalmente todo, ¿no? Pero bueno, y se pierde arriba la negativa. Y es una pena, pero no creo que esté relacionado con los indicadores, con que vaya a afectar a los indicadores, porque en realidad, bueno, al menos a nosotros nos pasa atribuir una campaña puramente, campaña de superjueves, último jueves del mes, o por supuesto, lo que obtengamos en ese momento, tanto de tráfico como en venta, va a depender de lo que, pero bueno, también llevamos años, o sea, una campaña tan conocida que también atribuir todos los resultados a una campaña es muy complicado, y sobre todo en una campaña de primavera, donde estás hablando de a qué huelen las nubes, atribuir los resultados a eso es una cosa de posicionamiento, de branding. Entonces no me da tanto miedo, da miedo la imagen de marca, da miedo el posicionamiento, da miedo el cómo te van a ver, cómo que va a resultar eso. Para mí hay que arriesgar. Al final las marcas que arriesgan son las que están ahí, evidentemente, para lo bueno y para lo malo. Es verdad que según el posicionamiento siempre es más fácil, y ahora que se ven tantas marcas con ese posicionamiento y ese tono tan transgresor, ¿no? Tan como chulo, divertido, tal, me parece que es mucho más fácil que ser aspiracional o premium, experiencial. Llega menos a la gente este posicionamiento que el atrevido que vemos tanto de Vicio y de todas estas marcas que se van sumando. Pero creo que se puede ser atrevido y puede haber ideones muy chulos en cualquier tipo de posicionamiento y que se echan a perder mucho por falta de... porque no se le deja a la agencia, no se confía en el criterio. Claro. Y eso... al cliente, total. Y hay mucho, te mando el PDF y poco, vamos a tomar un café y te lo cuento. Sí, bueno, y hay mucho miedo, no hay miedo a que se parta por alguna vez la imagen. ¿Hay miedo en el día a día y eso también es un freno a la creatividad? ¿Cómo conseguimos la agencia ayudaros a liberaros de ese miedo? Yo creo que la idea, yo personalmente apuesto 100% por una idea local. Y con matices, evidentemente. Con matices en el sentido de una idea local que a mí en principio me seduce, luego si es verdad que por esa brecha, ¿no?, que existe entre la institución y la agencia, luego vamos a ver esa idea, cómo la vamos aterrizando, ¿no?, cómo llegamos a pulirla hasta que sea algo que consideremos que pueda funcionar realmente entre vuestro expertise, ¿no?, y nuestro conocimiento de nuestro público. Yo creo que eso es fundamental. Si es verdad que luego tiene que pasar por unos procesos internos, ¿no?, porque al final, bueno, pues en mi caso, pues tiene que pasar por un equipo de gobierno, por el rector, que al final, bueno, es que tiene que dar ese ok definitivo. Depende también mucho de la confianza de esa cabeza, ¿no?, de la empresa, de la institución, que tenga contigo, que al final, bueno, en mi caso, yo estoy ahí porque soy una persona de su confianza y confía en que yo haga bien mi trabajo. Entonces yo, bueno, pues luego a nivel interno, sí que es verdad que a nivel de política institucional o política de empresa,
nosotros tenemos que saber jugar nuestras cartas, porque igual que tú me has seducido con tu idea, yo tengo que seducir internamente para ir rompiendo todas esas barreras que están claras, ¿vale? Luego, evidentemente, yo pienso mucho, por ejemplo, ¿no? Lo que es la comunicación institucional de toda la vida, ¿no? Que bueno, se vino construyendo décadas, y en el punto en el que estamos ahora mismo, a nivel como institución pública, tenemos un reto muy complicado, y es conectar con los nuevos públicos, ¿no? O con los nuevos lenguajes, fundamentalmente con TikTok e Instagram. Cómo ser capaces de hacer comunicación en un momento en el que al final las redes sociales, yo recuerdo, fui uno de los primeros en iniciar las redes sociales en las universidades, ya en el año 2000 y pico, 2006 o 2007, no me acuerdo. Y en aquel momento todo era conversación, era vamos a hablar, era yo te escucho, yo interactúo, te doy los buenos días, te doy las gracias cada vez que me retuiteas. Y hoy en día las redes sociales se han convertido en una TV más. De hecho, bueno, por el éxito del Montoya, por favor, y todas estas cosas, es verdad que al final, como consumidores de información, hemos acabado en el mismo punto. Es decir, lo único que hemos cambiado es una pantalla de 50 pulgadas por una de, no sé cuánto tendrá el móvil, una de 17 pulgadas, ¿no? O de 10 o de 7, o la que sea. Pero hemos cambiado, ya no interactuamos, ya no tenemos ganas de conversar, nos hemos convertido en meros espectadores, además en espectadores de contenido muy rápido, de contenido muy breve, de contenido que va, como dice el compañero, al dolor, ¿no? Que te quiere impactar el primer, ya no, bueno, nosotros hemos hecho experimentos ya que no te impactan el segundo 3, es que yo he publicado vídeos en los que el 50% de los me gusta se han conseguido en el segundo 0. ¿Cómo es posible conseguir en el segundo 0 un me gusta? Bueno, pues hay una reflexión muy grande que yo creo que no es objeto ahora mismo del tema, pero al final, bueno, se consigue porque te está diferenciando, porque estás sabiendo conectar, y eso al final no es hacer la comunicación de siempre. Desde el punto de vista de la universidad, no es un vídeo del rector en la puerta del edificio diciéndote lo que sea, es que te da igual, es un vídeo, ¿no? El compañero de la Universidad de Sevilla, es famoso, ¿no? Del entorno nuestro de redes sociales universitarias, porque yo celebro el Día de la Croqueta, la Universidad de Sevilla, el otro día hizo un vídeo muy simpático en el que atendían el restaurante el teléfono y sonaba Melody cantando la canción de Eurovisión. Y dices tú, claro, es que Melody en cualquier momento de la canta lo tiene. Esa frescura, esa locura un poco a nivel de comunicación institucional muy necesaria, porque si no la interiorizas, si no eres capaz de aceptar que o estás loco o estás muerto, al final la comunicación institucional ya prácticamente no tiene nada más que hacer. Y bueno, pues nos dedicamos a hacer notas de prensa que todo el mundo sabe que nadie publica y que no interesa. Esa es otra historia, los puntos de conexión, o sea, el punto de contacto con los clientes que cada vez se va, y más en este caso en la universidad, en la institución, nosotros que al final somos un centro comercial de Sevilla, que es que tampoco tenemos que está aquí y son 4 puntos y tienes que ser que es tan potente que al final te tienes que ir por otro sitio. Experiencia, creación de contenido, construyes marcas de otra manera, porque al final con radio exterior aquí en Sevilla es muy limitado, los puntos de contacto son muy limitados. Y hay una cosa que sí que se me ha olvidado antes de decir, es verdad que en la relación cliente, en mi caso, ¿no? Cliente-agencia, cuando tienes esa primera reunión, ¿no? Cuando estás un poco explorando por dónde ir, es verdad que a lo mejor yo muchas veces no tengo claro lo que quiero, ¿no? Porque es verdad que si no mundo necesitaría, si yo lo tuviera 100% claro, yo me buscaría los medios de conseguir mi objetivo, ¿no? Pero muchas veces lo que te encuentras en el mercado, ¿no? en el sector, es que parece que vas como al Mercadona, ¿no? Oye, que es que yo voy a tu agencia porque yo ya sé que necesito un paquete de aguacate, lechuga, pimiento, cebolla, voy a hacer un puchero, voy a ir a por los avíos, ¿no? Entonces, es que yo no voy al supermercado porque es que yo no sé, muchas veces no sé lo que estoy comprando, pero sí es verdad que muchas veces como que te venden, ¿no? Eso de que hemos hablado de, no, pues son 4 piezas de TikTok, 3 fotos, un tal, te contacto con un influencer tal, y es como un paquete tan sumamente cerrado que al final
ahí muere la creatividad. Es decir, yo no te estoy vendiendo una idea, un concepto que sea capaz de desarrollar y al final a mí me da igual que sean 4 fotos. Yo lo que necesito es llegar. Es decir, a mí me da igual que sean con 4 fotos y 3 reels, o que sea con 2 reels y una publicación, o que sea con una story, de lo que sea. Al final, yo lo que necesito es llegar, no tanto el cómo, y es verdad que muchas veces yo ni siquiera sé exactamente el cómo, ¿no? Entonces, pues... No, eso se trata, ¿no? No es ni hacer una compra, ni siquiera hacer la lista de la compra, es que cocinamos juntos, ¿no? O sea, y creo que ese es el valor de la agencia creativa. Se nos crean un montón de temas, pero bueno, ya era lo esperado, que esta charla con vosotros pues dirá para mucho. Me alegra además que dejemos al lado el tema de la inteligencia artificial, porque es que la metí por compromiso, porque si nos pregunto de eso, nos banean de LinkedIn, pero no ha dado tiempo, lo siento, no vamos a hablar de inteligencia artificial hoy. Está bien. Está bien, por un día, ¿no? No pasa nada, ya un poco es factible ya. Sí, sí. No, o sea, está muy bien. Y mira, yo, mis compañeras son periodistas, ¿no? Una de ellas. Eso me encanta, no son periodistas. No, me refiero, no es malo. Te estás cubriendo, ¿eh? De tu amigo, de tu compañero diseñador. Sí, yo diseñador y periodista me van a esperar. No, mi compañera periodista es perrenita, que llevan 20 años en la profesión, no son personas que van a los 40 y poco, ¿verdad? A diferencia de otras empresas, yo las he tirado a la guía. Les he dado toda la formación de ella, les he dado todas las herramientas, todas de pago. Porque ha sido un momento en que les he dicho, gente, fijaos cuántas cosas va a poder hacer el cliente por sí solo en poco. Así que, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estáis vosotras como periodistas? ¿Vale? Ellas no hacen marketing, ellas no. Pero como creadoras de contenido, ¿qué le aportáis al cliente? Si ya un GPT te hace una nota de prensa de cine, que no la va a publicar nadie, pero la hace. Si tal te dice, hazme una planificación de 50 tweets para la semana, la IA dice, uy, qué chula, ¿eh? Se le mete una base de conocimiento, está efemérides, hace cosas que son muy efectistas, digo. ¿Dónde aportamos? Entonces está muy bien porque las ha llevado a decir, se han quedado con el boli, primero un día, 2 días. Yo dije que no quiero que hagáis nada, sino que vayáis viendo. Y yo creo que es una otra forma de abordar la IA, porque se puede prohibir, hay empresas que la han prohibido, hay empresas gigantes que prohibida la IA, no se usa la IA. Y yo creo que como al final nos va a llegar, queramos o no queramos, y nos va a impactar a todos, queramos o no queramos, pues oye, la pregunta a lo mejor, que ella como periodista, pero oye, nosotros aquí como agencia, como empresa, es ¿cómo aportamos valor ahora en ese mundo donde casi todo el mundo se va a poder ejecutar lo que quiera, ¿no? Claro, no se puede dormir en un hotel de IA. Sí, claramente, y creo que al final todo lo lleva a lo mismo, ¿no? La IA como herramienta de inspiración y de ejecución, pues ha llegado para quedarse. Con el folio en blanco, y es maravilloso, tal folio en blanco para a nivel de información, a nivel de incluso de ejecución de ciertas cosas, con buenas instrucciones, es el mejor becario que se puede tener. Totalmente. Pero un becario necesita alguien que le diga exactamente lo que tiene que hacer, que le supervise y que le rectifique. Claro. Sí, entonces es un grandísimo becario, porque está magnífico, pero al final lo que no puede hacer la IA son ideas que solo se te puede ocurrir a ti. No puedo hacer las preguntas. No puedo hacer una IA. Exactamente. No puedo hacer las preguntas. No puedo hacerlo. Entonces, el que crea el prompt tiene que ser una persona, ¿no? Entonces, al final sí puedo acabar hablando de la IA, aunque sea un poquito. Pero eso para otro. Eso para otro. Pero hay muchos temas que se han quedado pendientes, pero bueno. Juan, Zoraida, Saori, Javi, muchísimas gracias por estar aquí este ratito y bueno, y conversar con nosotros de algo que nos preocupa mucho, que es el futuro de la agencia, y a todos los que habéis estado por LinkedIn, que habéis hecho un montón de preguntas súper interesantes, pero se nos quedan en el tintero. Gracias por sacar un hueco de miércoles y por la mañana, que estaréis todos muchos en modo podcast, otros viendo esta transmisión, por sacar un hueco en vuestra jornada laboral y personal para estos Next Talks. Nos vemos en la próxima y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Me encanta lo de más Mad Men y menos. Y menos para publicar. Fan de Álvaro.